Muy buenas noches a todos. Como un programa más de lo jurídico, lo forense, nos acompaña en la conducción el maestro Sergio Fernández y su compañera de siempre, que estamos aquí con ustedes, Jazz Nuño, y el día de hoy nos va a acompañar y nos acompaña el maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, especialista en amparo, y el doctor Héctor Antonio Becerra Orefice. Adelante. Muchas gracias, doctor Héctor Antonio Becerra, por acompañarnos esta noche. Amigo Gonzalo Covarrubias, buenas noches. De verdad es un placer, un agasajo contar con la presencia de dos grandes juristas, estudiosos del derecho, maestros, catedráticos. De verdad, agradecemos que hayan aceptado esta invitación. Y el día de hoy tenemos un tema desde el punto de vista histórico. Así es. Al final de cuentas, yo creo que hemos abandonado mucho el estudio de la historia de las instituciones que son pilares en nuestro sistema jurídico mexicano, y precisamente platicando con mi amigo Gonzalo Covarrubias Cepeda, ¿sí?, de estas instituciones tan importantes que son protectoras de los derechos humanos, ¿sí?, como garantía esencialmente jurisdiccional, ¿sí? Y desde luego empezamos a abordar el tema de la primera sentencia de amparo en México. Un logro ante la adversidad y la omisión. Temasasazo, estimado amigo Gonzalo Covarrubias. Desde luego, cuando empezamos a abordar esto, decíamos, bueno, ¿y de dónde vino la inspiración? ¿Cuáles fueron los ejes sobre los cuales fijaste tu atención para poder escribir esta obra? Amigo, ¿cuál fue el motivo que te inspiró a poder escribir sobre la primera sentencia de amparo en México? Bueno, hay dos sucesos muy importantes en mi vida. Estaba corriendo el año 2001, estaba yo ya por ingresar a un despacho jurídico, y recuerdo que cuando voy a una entrevista, lo que veo dentro del despacho era un cuadro editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de hecho tenía la fecha de la primera sentencia mal, porque decía que era en 1848, cuando la sentencia se dictó en 1849, de acuerdo a la documentación que obra dentro de los libros o de la diversa literatura de la Suprema Corte de Justicia. Y se hacía referencia a una orden de destierro, se hacía referencia a un juez llamado Pedro Sámano y a un justiciable llamado Manuel Verástegui. Entonces, me llamó demasiado la atención el texto de esa primera sentencia de amparo, a grado de que cuando empiezo a escudriñar ese texto, me llamó tanto la atención porque se hablaba de un deber que se debía cumplir, se hablaba de que la ley no regulaba el procedimiento del amparo, y se hacía referencia a que el deber constitucional se debía cumplir, no obstante la omisión legislativa que en aquel entonces prevalecía. Entonces, motivos que en primer momento fueron suficientes para generar una inquietud. Esa inquietud propicia en un servidor en llegar al grado de ahorrar para comprar los libros de la primera sentencia de amparo, que en algún momento fueron editados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahorita no me acuerdo del otro libro de la otra editorial que les comento, pero eran 2 libros. Y empiezo yo a ver que esa primera sentencia de amparo tenía como una base fundamental una orden de destierro. O sea, que había destierro en nuestro país en aquellas épocas. Pero también había garantía judicial de que solamente la autoridad judicial podía sustentar una orden de destierro. No así el gobernador, mediante un acto materialmente ejecutivo. Entonces, eso crea también todavía más inquietud, a grado de que dentro de los periodos en que cursa la carrera un servidor, corría, si no mal recuerdo, el año 2003 más o menos, estábamos en el 8º semestre más o menos, porque él es correligionario de la época. Entonces, sí, claro, somos amigos de generación. Entonces, voy a San Luis Potosí y no encuentro la primera sentencia. Regreso a la Ciudad de México todo desconsolado, porque pues había tomado el tiempo para ir a San Luis. Total, no la encuentro, me dicen no está. Después llego a la Ciudad de México y pues
pasa todavía de ahí un largo tiempo. Eran inquietudes de juventud. Pasa el tiempo, yo me titulo y pues prácticamente 7 años después retomo la inquietud por continuar con esa investigación. Estamos hablando que corría el mes de enero del año 2010. Para eso también quiero comentarles de que ya había hecho estudios de historia, porque mi tesis inclusive, cuando estudio lo que fue la responsabilidad oficial en los periodos colonial, en el de México independiente y en el de México revolucionario hasta nuestras épocas, hice todo un estudio constitucional de varias instituciones que tenían que ver con la responsabilidad oficial, y obviamente mucho del material que estuve desglosando desde aquellas épocas tenía que ver con nuestro hermoso juicio de amparo. Entonces retomo toda esa investigación y lo retomo con una inspiración todavía mayor, porque pues prácticamente ya me habían informado que había obtenido el 3er lugar con motivo de la investigación que hice en mi tesis profesional, por el estudio histórico jurídico que traía. Inclusive el premio fue de 3er lugar por la celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana en la Facultad de Derecho, motivo que, les digo, me inspiró bastante. Entonces sigo con la investigación y durante ese periodo tengo acceso al archivo de la Corte. Pedí inclusive mediante mi petición correspondiente que me permitieran el acceso para ver la primera sentencia de amparo, y también me llevé otra decepción: no está en el archivo de la Corte físicamente. Después todavía el doctor Gerardo Medina Contreras, un excelente investigador en la Suprema Corte, me dice, inclusive si revisas los libros de actas, los que se documentaron en la Corte, los que se transcribieron, te vas a dar cuenta que en los pies de página ahí aparece que no está físicamente esa sentencia, no se sabe dónde está, pero se dio a conocer por Santiago Oñate en 1957 en los cursos de invierno de la Facultad de Derecho, y también está documentado un artículo del propio Oñate en el libro que se hizo en conmemoración de la Constitución de 1857. Entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, qué suerte de Santiago Oñate de que pues nos dio esa información, por lo menos a nosotros como mexicanos. Información que inclusive es veraz y es corroborable a través de los libros de actas de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no me desmotivé, lejos de desmotivarme con el hecho de saber que no estaba físicamente la sentencia de amparo y que se había dado a conocer el texto de la primera sentencia por Santiago Oñate, me motivé cuando encuentro otros datos, otras fuentes informativas que corroboran su existencia. Entonces comienzo a hacer todavía más investigación. Entonces, tras de que se realiza una investigación más minuciosa, topo con un libro de Enrique Arizpenar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, donde él relata inclusive el texto de la orden de destierro, hace referencia a las comunicaciones habidas entre la autoridad para lograr el cumplimiento, y sobre todo también relata el fastidio que de alguna manera tenía el amparo con motivo de la omisión legislativa de la cual adolecía desde el año de 1847. Y pues esa motivación pues llegó al extremo de llegar todavía a otro antecedente más, que es el amparo Balay, que algunos no lo conocen, muy pocas personas lo han documentado. Inclusive hay un libro que se llama Digesto Nacional Mexicano de la Suprema Corte de Justicia, y en ese digesto se hace relación del amparo Balay, del amparo Vega, pero para efectos de esta investigación concretamente era necesario estudiar el amparo Balay, pero no del digesto constitucional mexicano, ya me acordé del nombre, perdón. Teníamos que irnos a una fuente directa. Sin embargo, la fuente directa tampoco estaba de acceso, tampoco tenemos el acceso a esa fuente directa. Entonces hay un libro donde se relata la justicia constitucional de Yucatán, donde la fuente directa la consulta José H. Narváez. Y entonces ahí fue donde tuve el privilegio de entrar a ese amparo Balay y sobre todo a su contexto. Y la influencia que tuvo para que el amparo mexicano se pudiera consolidar ya cuando el amparo se vuelve federal. Porque recordemos que Yucatán se encontraba separado del territorio nacional
cuando se dicta la resolución del amparo Balay, que por cierto fue no concesoria de amparo. O sea, simplemente se negó la prestación por el juez Francisco Campos y de ahí quedó simplemente en una muy buena intención. Entonces, con ese antecedente del amparo Balay me convencí todavía más que la investigación debía continuar, y es así como en el mes de septiembre, concretamente el día 30 de septiembre del año 2010, sale a la luz este libro. Y este libro pudiera ser, aquí se trataría la naturaleza del amparo, maestro. Sí. Tan se trata la naturaleza del amparo que estamos haciendo la referencia dentro de este libro en torno al control de la constitucionalidad en México. Y el control de la constitucionalidad en México ha existido históricamente en nuestro país. Sin embargo, donde se consolida primeramente es en el Acta Constitutiva y de Reformas del año de 1847, pero tenía un pequeño problema, no dirán pequeño, un gran problema. No había ley reglamentaria y estábamos condicionados a que tenía que haber una ley reglamentaria para el juicio de amparo y una ley reglamentaria para el establecimiento de garantías. Entonces ese era el principal problema. Entonces, ¿cuáles son las garantías que operaban? Bueno, recordemos que de alguna manera el Acta Constitutiva y de Reformas, al momento de que entra en vigor, hace que entren en vigor nuevamente las reglas constitucionales de 1824. Recordemos que nuestra Constitución de 1824 fue de corte federal y fue la primera Constitución mexicana, la primera que tuvo vigencia en nuestro país y que también consolida muchísimas cosas en el territorio nacional, independientemente de que tenemos antecedentes de la Constitución de Apatzingán de 1814 y por supuesto también antecedentes del establecimiento del primer Tribunal Supremo de Justicia de la Nación en Nario de Rosales, si no mal recuerdo, en el año de 1815. Interesante, estimado amigo Gonzalo Covarrubias. Cepeda, de verdad es que nos das una perspectiva general precisamente de cómo es que se fue gestando esta institución tan importante del juicio de amparo. Doctor Héctor Antonio Becerra Orecifra, sobre la temática que estamos abordando, que obviamente se conoce toda esta dinámica histórica, el contenido filosófico, hay quienes opinan que a lo mejor la inspiración del amparo fue precisamente la obra de Alexis de Tocqueville. Hay quienes dicen que no, que tiene un antecedente remoto quizás en el habeas corpus. Desde luego debemos de entender, creo yo, que dentro de estas perspectivas filosóficas quizás haya otros antecedentes de manera indirecta, a lo mejor en la obra del ensayo del gobierno civil de John Locke, ¿sí? Al ver que pasamos de un estado natural a un estado de conflicto, de guerra, ¿sí? Y posteriormente, cuando pues obviamente ya era imposible tener un orden dentro de esa organización social, pues llegamos al estado de derecho, ¿sí? Como premisa, ¿sí? A lo que nosotros podemos concebir como un estado en el cual la norma es la que va a regir la conducta de los seres humanos que viven dentro de esa organización política. ¿Qué opina usted sobre esta dinámica que gira en torno a los momentos históricos del juicio de amparo? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación aquí a Jazz, a Sergio. Para mí siempre es un honor el compartir la mesa con el buen amigo Gonzalo Covarrubias, el maestro, gran amigo, gran investigador. Ahorita que veía y lo escuchaba, además de que puede sintetizar años y años de información tan rápidamente, eso quiere decir que él es, dentro de su ser, hay una riqueza de conocimiento impresionante, ¿no? Como tal. No cualquiera puede sintetizar esa parte de tantas décadas, de años y centenarios y demás, ¿no? Yo quiero felicitar obviamente aquí a Gonzalo, porque esta obra que él realizó, digamos, es una obra única en su género. Digo, hay algunas personas que atribuyen que tienen algo muy similar y todo, pero el único que se ha dado a la tarea de escribir acerca de la primera sentencia de amparo es Gonzalo Covarrubias. Eso sí quiero que quede sumamente claro, porque
honor a quien honor merece totalmente. Claro. Y lo que sí le diría a cualquier estudioso del derecho es, si ustedes quieren conocer un poco más acerca de derecho, tienen que leer esta obra. ¿Por qué razón? Porque digamos que siempre en las clases de la licenciatura, en maestrías, en doctorados, nos hablan mucho del juicio de amparo, las partes, para qué funciona, si es el juicio que contrapone a los actos del gobierno, contrapone a las autoridades y todo, sí, pero nunca han hablado del resultado de todo eso que pensaron los legisladores para que se pudiera desarrollar ya una sentencia físicamente, o sea, ya materialmente, cómo fue que todo eso que se estableció, qué resultado dio, porque cualquier proceso tiene que ver con el resultado. Así o sea, es. si no, ¿de qué sirve ese proceso si no lo vemos materializado en algo que defendió totalmente, ahora sí que los derechos de alguien o de alguna cuestión en específico, no sea el caso en concreto, ¿no? Yo sí quiero resaltar totalmente que para mí Gonzalo es una persona que conoce mucho acerca del juicio de amparo. Le han apodado incluso en muchos lados el príncipe del amparo, y quiero resaltarlo porque hay otros que dicen, no, si él es el príncipe, yo soy el rey. Yo tendría que ponderarlo, como diríamos los abogados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Esta obra es una obra muy importante, de verdad. Yo los invito a todos a que la lean, a que la consulten. Ya con Gonzalo se tendrá que ver dónde se encuentra para poderla adquirir, pero es una obra de verdad muy importante, históricamente es muy importante. Lamentablemente hemos visto que luego las autoridades no saben ni siquiera qué tienen en sus bodegas, en sus archivos, y cuando él hace este tipo de investigación en todos lados para ir a ver algo que se supone que debería de estar con un marco de oro, casi en una cámara al alto vacío para conservarlo, porque tiene que ver con toda esa cultura, esa historia jurídica, pues no la encuentra, y eso es muy lamentable, ¿no? Así que no es. se encuentre. Yo creo que la parte de todo lo que tuvo que ver con la primera sentencia de amparo, pues fueron muchos elementos, bien como refería aquí el buen Sergio, se colapsaron muchas cosas, o sea, colapsaron me refiero a que no se desbordaron, sino se unieron para crear cosas, ¿no? Como tal, corrientes europeas, Tocqueville, y las constituciones y todos los actos que se estaban dando en ese momento. Entonces sí creo que es muy importante el que analicemos cada cosa, digamos, que contribuyó a que se diera esta parte del juicio de amparo y que llegara a esta parte de la primera sentencia de amparo. Yo recuerdo que platicando con algunas personas me decían que había algún tipo de juicio de amparo previo al juicio de amparo, pero era en una parte municipal. No sé si aquí me lo pudiera incluso aclarar un poco el buen maestro pues Gonzalo era más que Covarrubias, nada de protección de derechos colectivos, porque ese sería para mí el antecedente primordial. ¿Por qué lo saco esto? No es que me desvíe del tema, sino lo estoy hablando porque cuando pasó esta situación se pudo ver totalmente, además de las corrientes europeas, Alexis de Tocqueville, todo lo demás, para mí sería ese uno de los principales principios o los antecedentes de cómo llegó esta parte, que vieron que necesitaban controlar también ciertos actos, no entre particulares, sino a lo mejor particular con alguna autoridad, ya sea de gobierno, ya sea municipal, estatal, federal, alguna cuestión. Yo creo que ese sería para mí, contestando a la pregunta en específico de don Sergio, yo creo que sería uno de los apoyos más importantes. Y sí, de verdad, yo felicito totalmente y le aplaudo totalmente a Gonzalo por esta obra. Insisto, los invito a todos a que lo consulten, a que lo lean. y que aparte esto les va a dar pie a que conozcan más la historia del derecho en México.
porque vemos mucho de la parte de la historia de romana, de franceses, de Sí. españoles, las partes italianas, sí, pero ¿y por qué no conocemos más lo mexicano? Digo que a lo mejor ha sido una combinación de todo, Así es. pero también tiene mucho que decir. Ahorita que estamos viviendo la parte del COVID, yo recuerdo cuando pasó en algún momento histórico la parte esta de la gripe, ¿cuál fue la? Aviar, la gripe No me aviar, acuerdo si ¿no? fue la gripe aviar o fue... La H1N1. Ah, sí, no, sí. no, me refiero a 1900 y Ah, la tantos. española. La gripe Sí, española. sí, Sí. Eso, ¿qué pasó en ese momento históricamente? Porque los tribunales cerraron. Y eso que estábamos iniciando una constitución, que estamos viendo varias cosas, pues todo eso también tendremos que empezarlo a analizar. Entonces, hago muchas preguntas, ¿por qué razón? Porque quiero que cada quien, desde donde nos esté observando, escuchando, digan, oye, pues sí, no había pensado eso, ¿qué pasó en ese entonces? ¿Y qué hicieron esas autoridades, esos jueces? ¿Qué hicieron los abogados de esa época? ¿Qué hicieron? Entonces, la historia es muy bonita. Necesitamos volverlo a tomar, sobre todo la historia mexicana, y este es un gran libro y es un gran autor donde van a poder ver toda esta parte sintetizada de la historia y que trajo como resultado la primera sentencia de amparo. Creo que es muy importante todo ello. Y que nos va a ilustrar, ¿no? A través de este libro, Claro. lo que los antecedentes del amparo, la primera sentencia, ¿no? El amparo que nos ilustra, aparte de que eso es una protección de derechos humanos y de tratados internacionales, ¿no? Actualmente definitivamente tenemos una perspectiva, una visión bastante evolucionada de lo que originalmente era el amparo. Desde luego es una institución a la cual recurrimos cuando efectivamente se han vulnerado los derechos sustantivos previstos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. De verdad, temasasazo. Sí. No, vamos a hacer un corte y regresamos en unos minutos. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Pues ya estamos de regreso con estos dos grandes especialistas también en amparo. Claro. Maestro Gonzalo Covarrubias, desde luego hay ciertos planteamientos que debemos de hacernos para poder ver la evolución que ha tenido el juicio de amparo de aquella época a nuestras fechas. La pregunta es, ¿cuáles eran las instituciones o los principios principalmente del juicio de amparo en aquella época y cómo han evolucionado a lo que nosotros hoy conocemos como el juicio de amparo? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por algo muy, muy simple. En algún momento alguien dijo, el amparo es una gloria jurídica mexicana. Yo digo, sí,
pero por accesión, porque Yucatán en aquel entonces estaba separado del territorio nacional. Número 1. Número 2. Alexis de Tocqueville es una influencia ideológica de Manuel Crescencio Rejón y Alcalá. Entonces Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, a través de la literatura de Alexis de Tocqueville, empieza a distinguir 3 cualidades del Poder Judicial. La primera de ellas es la función de árbitro. Esa es una. Número 2, que solamente puede actuar cuando es requerido. Y número 3, que sus sentencias son relativas. Así. Entonces, eso es de donde parte Manuel Crescencio Rejón dentro de la exposición de motivos en la Constitución yucateca de 1841, a través de la exposición dada a conocer el 23 de diciembre de 1840 en el Congreso Constituyente de Yucatán. ¿Qué más encontramos en el tema de la influencia de Alexis de Tocqueville por lo que refiere a Manuel Crescencio Rejón? Porque de esto casi no se habla. Se habla mucho de otras figuras que a lo mejor, como lo acaba de mencionar el maestro Héctor Becerra, tienen muchísimo que ver con los como antecedente, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros le echamos un vistazo a esa parte histórica de la Constitución yucateca? Vamos a encontrar un pequeño detalle. Manuel Crescencio Rejón, cuando hace el planteamiento en la exposición de motivos acerca del juicio de amparo, lo hace de acuerdo a todos los señalamientos de Alexis de Tocqueville, mencionando que la diferencia entre un juez europeo y un juez americano, pues propiamente es en que el juez europeo aplica la ley, en tanto que el juez americano puede inclusive juzgar a la ley. Entonces toma estas ideas Manuel Crescencio Rejón y las asienta en la exposición de motivos dentro del proyecto de Constitución Yucateca de 1840, que posteriormente formó parte de la Constitución Yucateca en 1841, y que también trajo consigo varios de los principios que rigen al amparo. ¿Cómo qué principios? Bueno, nada más por darles un momento de ¿cómo se llama? De señalamiento sobre lo que era el juicio de amparo. Por ejemplo, el artículo 53 de la Constitución Yucateca señala: corresponde a este tribunal reunido amparar en el goce de sus derechos a los que les pidan su protección. Entonces es instancia de parte agraviada. Claro. Después refiere que limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas. ¿Qué quiere decir esto? Que imperaba el principio de la relatividad de los efectos de las sentencias, pero solamente en relación al agravio. Entonces también estaba el principio de estricto derecho, y muchas veces todo esto se lo atribuimos a Mariano Otero. Y lo que también casi nunca se habla es que Mariano Otero ni siquiera quería que el amparo fuera adoptado en el país. Eso está, ni siquiera lo digo yo, está en las exposiciones de motivos. Pero bueno, que eso lo juzgue la historia. Ahora, también hay otro punto. Establece el principio de la competencia del Poder Judicial. La diferencia entre el amparo de Manuel Crescencio Rejón y el actual es que actualmente el amparo se conoce por el Poder Judicial de la Federación, pero el amparo que promueve Manuel Crescencio Rejón dentro del Constituyente de Yucatán es un amparo del cual va a conocer el juez de primera instancia. O sea, un juez de primera instancia, un juez aparentemente local. ¿Y por qué digo aparentemente local? Porque si nosotros revisamos el libro de la vida apasionada e inquieta de Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, de Carlos Echano Trujillo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se dice que es un juez local porque estábamos hablando de Yucatán, pero en estricto sentido Yucatán ya estaba separado del territorio nacional, y propiamente el juez yucateco pues era prácticamente un juez federal porque estaba en la República Yucateca. Ahora, también son mitos de que Manuel Crescencio Rejón desconocía que Yucatán se separó del territorio mexicano. Tan es así que participó en un congreso constituyente teniendo 23 años de edad. Entonces, tanto como decir de que no sabía, pues es una mentira también. Claro. Entonces, aquí lo que tenemos que rescatar es que hay muchísimos mitos que giran alrededor del amparo. Cuando nos dicen, es que hay una fórmula que es la fórmula Otero. ¿Y cuál es la fórmula Otero? Regularmente en las facultades de Derecho nos dicen la relatividad de los efectos de las sentencias. Bueno, la relatividad está aquí, desde la Constitución yucateca. Nada más que el texto se perfecciona ya dentro del acta constitutiva y de reformas a través del artículo 25 de esa acta.
Pero ¿qué más tenemos como punto de partida para conocer más al juicio de amparo? Que el juicio de amparo, en su primer momento histórico ya como institución, la vamos a encontrar en la Constitución Yucateca de 1841 en Yucatán. Paralelamente, en la República de Yucatán, se concibe la Constitución y se concibe un reglamento de administración de justicia. Paralelos. ¿Para qué? Para que el amparo tuviera una funcionalidad. Por eso es que había un procedimiento ya escrito en el cual se decía, bueno, se promueve la demanda de amparo ante el juez de primera instancia. Si la sentencia resulta adversa, procede el recurso de apelación. Entonces ese recurso de apelación se promovía para que el Tribunal Supremo de Yucatán, en este caso la Corte Suprema de Yucatán, conociera de esa apelación. El problema fue que cuando se lleva a la actualización del amparo de Esteban Balay y otras personas, tras el aseguramiento del bergantín de guerra del Yucateco, tanto Esteban Balay como quienes estaban en el bergantín de guerra son trasladados al cuartel. Pero en una revuelta, pues propiciada por los momentos históricos en que estaba Yucatán, Esteban Balay sale del cuartel huyendo y lo matan cuando le habían negado el amparo. Ya la apelación que se promovió en Mérida pues iba a quedarse sin materia, por lo tanto el amparo se quedó sin materia y no supimos que hubiera resuelto el propio tribunal ya en pleno de la Suprema Corte de Yucatán. Nunca lo supimos porque se quedó sin materia, como dicen, bajo el principio de que ya roto el asunto principal, ya lo demás queda volando. Simplemente se quedó sin materia ese amparo. Esa fue la cuestión histórica bajo la cual se concibe el amparo en Yucatán. O sea, sí había un reglamento de administración de justicia, había jueces ya establecidos para conocer del amparo. ¿Qué diferencia hay con 1847? Ahí sí, como dicen, agarrémonos de la mesa porque es algo muy interesante. Primero, se había dejado claro que tenía que haber una ley de garantías. Y hubo debates. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo que va a ser garantía si la garantía es el amparo? Desde ese entonces ya estaban debatiendo si eran derechos del hombre o garantías. Desde ese entonces, por eso cuando me dice alguien en algún momento en una casa de la cultura, en la corte, bueno, de la Suprema Corte más bien, que no nos ponemos de acuerdo si son derechos humanos o garantías, yo dije, bueno, es que eso viene decimonónicamente transcurriendo y hasta ahorita ni siquiera hemos logrado superar ese hito, ¿no? Ese hito histórico. Se estaban peleando por si eran derechos del hombre o garantías, porque en aquel entonces se les concebía como derechos del hombre. ¿Qué más tenemos como problema? Tenemos como problema de que el amparo se había establecido como competencia de los tribunales de la Federación, pero también se sujetaba a una ley reglamentaria, que por cierto jamás se emitió y que por más que hubo intentos por lograrla, jamás la lograron. Entonces, ¿cuál era el problema de facto que se dio en aquellas épocas? Bueno, yo promovía mi amparo, hagamos de cuenta que promovía mi amparo contra un acto de autoridad y simplemente el juzgado de distrito o en su caso la Suprema Corte decían, vamos a ponernos en el minutero y ya cuando haya una ley ya les daremos trámite. ¿Y qué pasa si estábamos hablando de una pena de muerte? ¿Qué pasa si hablábamos de un destierro? ¿Qué pasa si hablábamos de algún otro acto que pusiera en peligro la vida? Entonces simplemente el amparo se quedaba sin materia. Entonces no es sino hasta el año de 1849 en que, habiendo estado transcurriendo una conspiración o una rebelión dentro del estado de San Luis Potosí, encabezada por el Eleuterio Quirós, pues es descubierta esa conspiración. Detienen al Eleuterio Quirós, detienen a Manuel Verástegui y a otras personas. Manuel Verástegui promueve un amparo y el amparo lo conoce el juez de San Luis Potosí, que en aquel entonces era el primer suplente en ausencia del titular, llamado Pedro Sámano. Pedro Sámano, cuando comienza a dar el trámite al amparo, obviamente pide informes de acuerdo a lo que se obtiene de los datos de la propia sentencia de amparo, pide informes de las autoridades, que en este caso eran Julián de los Reyes y obviamente las autoridades ejecutoras, pero Julián de los Reyes hace referencia a que no existía
el modo y términos de sustanciar un expediente, porque eso se obtiene de la propia literalidad de la sentencia de amparo. Tan es así que el juez Pedro Sámano al sentenciar refiere que el hecho de no haberse establecido el modo y términos de sustanciar un expediente no era ni podía ser motivo para dejar de cumplir con el deber constitucional. Ahorita se nos haría muy sencillo decir, eso ya lo tenemos. Sí, lo tenemos ahorita. En aquella época no se tenía, y tan no se tenía que hay tan solo un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pocos años de que se dictara la primera sentencia, donde decía la Suprema Corte que como no había una ley reglamentaria, la Corte iba a acomedirse única y exclusivamente a archivar todos esos expedientes y hasta en tanto hubiera ley reglamentaria les iba a dar trámite. No obstante, dejaba abierta la independencia de los demás tribunales para poder hacer lo que en derecho correspondiera bajo su sano juicio. Eso es lo que viene en un comunicado. Entonces, Pedro Sámano le da trámite, y no nada más le da trámite, otorga la protección soportado en que solamente una autoridad judicial podía emitir una orden de destierro en aquella época. Y tan es así que en la primera sentencia se dice que se deja que se dispensa la protección a Manuel Verástegui para el efecto de declarar insubsistente la orden de destierro que motivó el ocurso, así lo dicen, y dice hasta en tanto no sea por una autoridad judicial la que lo emita. ¿Qué quiere decir? Que el primer amparo, también me duele decirlo, fue para efectos, por si acaso, ¿no? Sí, por si la autoridad judicial lo puede emitir. Pero al final de cuentas se logró el objetivo. ¿Qué otro problema se tuvo en aquella época? Se tuvo también un pequeño problema, que México estaba muy disperso, era un país muy turbulento, habían problemas entre liberales, conservadores, y recordemos que en la época en que se dicta la primera sentencia de amparo había muchísima nostalgia, había muchísima rebelión por la pérdida además de la mitad de nuestro territorio por la guerra de los Estados Unidos, bueno, contra los Estados Unidos. Sí. Del Tratado Guadalupe. Exactamente. Tratado que, por cierto, aquí también se hace un pequeño relato, inclusive con algunas referencias históricas sobre la falta de legitimidad de Manuel de la Peña y Peña para poderlo celebrar, porque resulta, bueno, eso nada más lo hago como un pequeño paréntesis, porque resulta que él se proclama como presidente de la Corte, pero está muy dudoso cómo es que se llegó a la conclusión de que él era el presidente, porque Quintana Roo renuncia y los demás miembros de la Corte también renuncian, y habían otros tantos que también podían ocupar el cargo de presidente de la Corte, pero Manuel de la Peña, bajo su liderazgo, es el que celebra de alguna manera estos tratados. Muchas veces decimos que fue Santana el que lo celebró, no es cierto, fue Manuel de la Peña y Peña, está ahí su firma en los tratados de Guadalupe Hidalgo, y hubo varias condiciones para que se celebraran, entre ellas que se respetaran los derechos de las personas que se encontraban viviendo en esos lugares, que se iban a pagar ciertos importes en dinero a cambio de ese territorio, entre otras tantas. Entonces, pues es como que hasta cierto punto muy cuestionable si era o no legítimo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Un tema qué dato tan interesante. Entonces, interesante. Y eso también lo documenté porque se me hizo, les digo, es que fue muy interesante porque también Manuel de la Peña y Peña fue el presidente de la Corte, o lo reconocen actualmente como presidente de la Corte. Inclusive lo recuerdan mucho en algunas biografías de la Corte que fueron editadas bajo el lema de si no le hubiéramos llegado a esos tratados, nos hubieran arrebatado esos territorios. Y por ahí también hay un autor mexicano, historiador muy bueno, que se llama José Mateo Santillán. Claro. Y José Mateo Santillán, la verdad, de forma magistral relata cómo eso es ilegítimo. Muy interesante. Sí. ¿Y qué tan acertado, doctor Héctor Becerra, los abogados sabemos manejar el amparo? Porque se acercan y un amparo. ¿Qué tan acertado es esto? Yo lo que sí le puedo decir es que anteriormente los abogados como que nos familiarizábamos más con los juicios, digo, dependiendo la materia, ¿no? Por ejemplo, la materia civil, estamos más empapados a la parte de los juicios, no sé, especial hipotecario, el juicio ordinario, el juicio ejecutivo mercantil, el juicio ordinario mercantil, pero en la fecha que estamos viviendo, casi aquel que no sepa la materia del juicio de amparo no se va a poder proteger en nada. Está cambiando mucho el sistema legal en México
y el amparo pareciera ser que es ya otro procedimiento normalito. O sea, ¿por qué razón? Porque antes lo veíamos como muy lejano, muchas cosas del juicio de amparo, y ahorita ya cualquier cosa podemos interponer un juicio de amparo. Yo el otro día platicando con el maestro Gonzalo Covarrubias, yo le decía, bueno, hasta un particular ya puede ser una autoridad responsable. Sí. Entonces, si una persona, digamos, este es un caso que hemos platicado mucho el maestro Covarrubias y un servidor, si una persona, un franelero, que está en la calle, llega y pone sus cubetas y no me deja estacionar, sería una autoridad responsable. Si yo promoviera un amparo, porque me está violentando mi derecho a poderme estacionar, a poder estar libre, a poder hacer cosas. Yo creo que va todo evolucionando y tenemos que ir manejando muy bien la parte del amparo, porque ahorita estamos viviendo, y digo, soy cero político, y sí, no quiero meterme a una cuestión de política, pero estamos viviendo un gobierno que, bueno, está haciendo sus cosas a su forma, pero hay veces que las cosas que está haciendo no van acorde con el sistema normativo, o sea, no se respetan cosas, desconocen incluso normas, y pues para eso, ¿qué sirve? ¿Qué mejor que el juicio de amparo? El juicio de amparo es aquel escudo que va a proteger todo esto que se nos está violentando. Y yo sí les quisiera de verdad invitar a toda la gente que nos ve, que de verdad conozcan más la historia, porque la historia, aquel que no conoce la historia, como decía esa frase célebre, está condenado a repetirlo. Entonces, sí es necesario que lo conozcan. Esta obra es maravillosa para que se den cuenta. También hagan una comparativa de historia, porque mucha gente dice, bueno, yo ya leí algo histórico, sí, pero a ver, de un autor, y ese autor interpreta las cosas según lo que él pensó o lo que él creyó que pasó, pero tiene uno que ver, porque Gonzalo, el maestro Gonzalo, es una persona que de un tema lee 10 libros y de ahí ya saca lo que es lo verdadero, que eso se traduce en esta obra, porque, insisto, hay muchos autores que lo único que hacen es pues lo dijo tal persona en Europa, o lo dijo tal persona en tal lado, y así que es como debe de ser. No necesariamente. O sea, tienen que hacer una comparativa para que realmente se vuelvan investigadores de la ciencia del derecho, porque si no, nunca van a lograr ser juristas realmente, jurisconsultos, como es el maestro Covarrubias. Yo sí creo que la figura del amparo, insisto, es muy necesaria en nuestros días, que la sepan manejar, sea la materia a la cual se dediquen. Y bueno, espero que ya pronto llegue la colegiación del derecho en México, porque necesitamos que ya aquellos que se dediquen a la materia laboral, a la materia penal, a la materia civil, a la materia mercantil, ya tengan esa parte de esa patente de poder hacer las cosas. Hoy por hoy los abogados nos dedicamos a todos. O sea, llega un cliente y me dice, oye, tengo un problema de derecho minero. Ah, sí, yo soy especialista. Cuando a lo mejor ni conozco la ley de las minas, ¿no? Acerca de las minas. Entonces, yo sí creo que debemos ya de certificarnos, y es muy necesario, insisto, que toda la gente conozca bien la historia del derecho, porque esa sí es única. O sea, es la historia, haciendo la comparativa a la que me refiero, pero de ahí salen todas las demás materias, y que aparte les va a encantar. Si a la gente le gusta mucho esto de ahorita las storyboards, o no me acuerdo cómo le llaman, de las historias, y cuéntame un cuento para que entonces lo entienda mejor, o ponme un ejemplo, ¿qué más que la parte histórica? Claro. La parte histórica trae de verdad muchas cosas que uno diría, híjole, yo no sabía esto, si lo hubiera sabido no hubiera hecho esto, o este cuento me parece muy impresionante para decírselo incluso a mis hijos, el por qué tienen derechos y por qué tienen obligaciones, y por qué pasa esto y que por qué pasa lo otro, por qué había un impuesto, que cada ventana pagaba un impuesto en algún momento, o sea, por qué ya no, o por qué si tenías más caballos, menos caballos. O sea,
hay muchas cosas que han pasado, de verdad, digo, pareciera que soy repetidor, pero no es eso, es la parte de invitarlos de verdad a que vean esta obra, de que se preparen más, porque necesitamos que estas nuevas generaciones estén más preparadas, porque en algún momento de la historia el derecho va a ser totalmente de todo el mundo y vamos a tener que estar preparados para que México salga como debe de salir. Desde luego, y cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos un poquito de historia y entendemos la naturaleza de las instituciones que rigen en el sistema jurídico mexicano, desde luego entendemos sobre todo la justa dimensión de los alcances y sobre todo la utilidad que le podemos dar los abogados. Así Vamos es. a otro corte, en unos momentos más regresamos. Muchas gracias por su paciencia, ya estamos de regreso. Aquí tocando el tema de la primera sentencia de amparo en México, un logro ante la adversidad y la omisión, obra del maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda. Y desde luego nos gustaría obsequiar algunos libros, pero vamos a poner una condición. Una pregunta, ¿sí? ¿Dónde se editó la primera sentencia de amparo? ¿Cuántos libros son? ¿5? Son 6. Sí, que sean 6. Si tú nos estás mirando en este momento y te sabes, recuerdas dónde se editó la primera sentencia de este libro del maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, pues mándanos un mensajito y aquí nuestros compañeros de los ingenieros nos pasan y tu nombre y claro que te llevas este libro. Es una magnífica obra por el maestro Gonzalo Covarrubias. ¿Qué te parece esa dinámica? Me gusta, magnífico. ¿Sí? Maestro Gonzalo Covarrubias, desde luego creo que hay diversas temáticas en cuanto a la interpretación que se le da precisamente, sobre todo cuando decimos que tenemos que expresar un agravio. Ahí desde luego vemos que por ejemplo en esta obra que nos presentas, sí, advertimos que habían a lo mejor dos corrientes de interpretación, ¿no? Por una parte recordemos que en aquella época el positivismo era sí, una corriente filosófica de pensamiento que imperaba en esa época. Pero también veíamos un poquito de un aspecto tanto formal de la jurisprudencia alemana, a donde los conceptos eran punto de partida para poder interpretar, ¿sí? algún concepto, alguna institución de derecho.
desde su perspectiva, ¿cuál es la dinámica o la evolución que ha tenido la interpretación en materia de amparo de aquella época a nuestros días? Bueno, en principio es muchísima. Primero que nada, hasta por el tema conceptual. Cuando nosotros actualmente hablamos del amparo, ya ahora actualmente lo asociamos con derechos humanos. Obviamente habrá quien debata si son derechos humanos o garantías hasta estas fechas, pero al final de cuentas estamos hablando que las temáticas han cambiado. ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué es una garantía? Bueno, cada uno podrá establecer su propio debate, su propia temática, su propio concepto, pero también lo que sí es un hecho es que al final de cuentas el amparo sí constituye una auténtica garantía. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de restituir, tiene posibilidad también de prevenir, tiene posibilidad de garantizar, de promover esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente las finalidades del amparo se fueron ampliando. Si vemos tan solo la primera ley de amparo de 1861, la verdad nada que ver con la actual. La ley de amparo de 1861 era muy, pero muy corta, no regulaba muy bien las instituciones, y al día de hoy tenemos un amparo que, si bien podríamos catalogarlo hasta cierto punto de técnico, lo cierto también es que establece muchísimas condiciones para que nosotros podamos tener ese acceso. Que es muy criticable también de que el amparo se vuelva muy técnico. Bueno, hasta cierto punto es loable decir que pues deberían establecerse más facilidades para el acceso a este tipo de instituciones. Sin embargo, pues actualmente han habido muchísimos diques que se han establecido a través de la jurisprudencia, de la práctica, de la propia interpretación de los tribunales. Tan solo antes, cuando nosotros hablábamos del amparo y hablábamos tan solo de un tema de tratados internacionales, regularmente lo triangulábamos con el artículo 16, lo triangulábamos con el artículo 133 para poder arribar al tema del tratado internacional. Hoy por hoy, ya de manera muy directa, podemos decir, el amparo puedo yo plantearlo por una violación al tratado internacional, y por ahí no faltará quien me diga, y con justa razón, que el hecho de que había interpretación constitucional de la Suprema Corte en torno a que los tratados eran una extensión de la Constitución era motivo más que suficiente para que los tratados pudieran ser invocados. Sin embargo, yo, en mi experiencia personal, cuando planteaba un amparo bajo esa temática, nunca quisieron entrar al estudio del Tratado Internacional, por lo menos al cobijo de la Ley de Amparo de Lázaro Cárdenas, la cual curiosamente fue promulgada el día de San Gonzalo, o sea, el 10 de enero. Entonces, es como una afrenta. Es como una afrenta. Pero así estaba el tema con este asunto de los tratados internacionales, por lo menos bajo mi experiencia personal. Ya con este cambio constitucional en 2011, por supuesto que el amparo amplificó muchísimas aristas. Es más, hoy por hoy ya hablamos de interpretación conforme, que habrán también algunas personas que digan, es que había antes interpretación conforme a la Constitución y a las leyes. Y es más, hay inclusive tesis, porque no son jurisprudencias, donde si nosotros ponemos interpretación conforme, va a decir interpretación conforme a la Constitución. Así. Pero no hablaban propiamente de una técnica de interpretación. Porque hoy por hoy, la interpretación que se le ha venido dando al párrafo segundo del artículo primero constitucional nos sugiere que la interpretación es conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales, pero se sigue una técnica que fue acentuada a través de la praxis en los tribunales de la Federación, porque algunos me sugerían de que los primeros fueron los ministros de la Corte. Sin embargo, yo particularmente cuando exploro las tesis de la época, del 2011, empiezo yo a ver que los colegiados fueron los primeros que interpretan el tema de del párrafo segundo del artículo primero constitucional, refiriendo interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y la desaplicación normativa. Y es más, lo manejan como una técnica de control difuso, porque recordemos que el control difuso fue una materia de debate cuando el caso de Rosendo Radilla Pacheco llegó a nuestro país, porque fue en noviembre del 2011 de 2009. Y recordemos que el primer tribunal colegiado en materia administrativa tuvo a bien emitir una ejecutoria que fue la conocida como la 22.201, que refería que los tratados internacionales y la Constitución, cuando refería a los derechos humanos, estaban en el mismo nivel jerárquico. Y también, si no mal recuerdo, déjenme nada más aquí echar un poquito de ejercicio de memoria, si no mal recuerdo, también había otra tesis en donde decía que el control difuso de convencionalidad ex oficio tenía que ser ejercido por los tribunales de la Federación. Entonces todos los paradigmas van cambiando,
los paradigmas van cambiando, a grado de que en aquel 2011, el primer debate que decían muchísimos autores, muchísimos doctrinarios, muchísimos presidentes de diversas asociaciones de abogados, decían cómo es posible que hablemos de derechos humanos y no de garantías, y nos íbamos mucho con teorías que ya estábamos dentro de un ámbito pues más, se puede decir, más del siglo XIX y principios del XX, pero creo que tampoco se lograba entender muchísimo en aquel momento de que lo que estábamos asumiendo era ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana como una fuente de nuestro derecho mexicano. Claro, y creo que también hay que puntualizar que desde luego tenemos aquí una situación de interpretación diversa en cuanto a que estamos integrando como parte de los derechos sustantivos tutelados por nuestra Constitución política, desde luego los contenidos en los tratados internacionales. Pero algo bien importante, maestro Gonzalo Corrales, que creo que también vale la pena señalar, ¿qué es lo que entonces nosotros debemos de interpretar ahora por esa protección de los derechos humanos, ¿no? Es una cuestión de carácter semántica, es una cuestión que involucra principios, derechos, y tenemos que hacer un análisis más profundo, más amplio de estos derechos, o bien, sí, tenemos que sujetarnos a los principios rectores de los tratados internacionales, vinculando obviamente el contexto constitucional. Miren, en esencia, cuando uno, por ejemplo, va a realizar un juicio de amparo, lo primero que tiene que tener en cuenta es el contenido del acto reclamado o el contenido, valga la expresión, de la omisión. ¿Por qué? Porque todo esto entraña un derecho humano que está de por medio. Hay que ver qué bienes jurídicos afectan, hay que analizar quién tiene el interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, y de ahí determinar bajo la literatura existente cuáles son los alcances de lo que yo voy a plantear dentro del concepto de violación. Porque recordemos que el juicio de amparo, a pesar de que se dice que es un recurso efectivo, es un medio de control de la constitucionalidad de carácter técnico. Si yo no planteo bien en el juicio de amparo los conceptos de violación, muy seguramente me van a desestimar mis conceptos de violación en la sentencia de amparo. Van a decir que se niegue el amparo. Tengo que tener en cuenta cómo cerrar la idea, tengo que tener en cuenta qué bienes jurídicos se afectan, tengo que tener en cuenta la legitimación de la persona y tengo que demostrar la incompatibilidad entre el acto y el texto constitucional o de los tratados internacionales o legal, porque también no debemos pasar desapercibido que los tratados internacionales, la Constitución, también van acompañadas de la extensión protectora a través de las normas. Porque las normas secundarias, las leyes secundarias, también son una forma en la que nosotros podemos alegar una violación, o sea, es una manera en la que nosotros podemos decir, se viola el artículo 14 o el 16 en función de que tal artículo fue aplicado inexactamente, o que tal artículo no tiene aplicación para el caso concreto, o que tal artículo ya fue interpretado por nuestro máximo tribunal en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que ir acompañando nuestra interpretación de distintas maneras. Porque podemos tener tipologías de la interpretación de muy diversas formas, de muy diversas maneras. Una tipología funcional, una tipología literal, una tipología por analogía, hacer desmateria, porque muchas veces también hay ocasiones en que la norma, en función del lugar donde se ubica dentro de todo el cuerpo normativo, es como le podemos dar contenido. Sin embargo, también hay otros que dicen, a ver, cuando es la única norma que establece cómo es la supletoriedad y es la única que rige dentro de esta ley, ya dijeron, no, esto se tiene que interpretar de manera funcional y sistemática, o sea, no nada más la debo sujetar a una interpretación a sedes materia, sino amplificarla, como ocurrió en el caso de la ya abrogada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y también, ¿por qué no decirlo?, de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si nosotros le echamos un vistazo, la supletoriedad la tiene en un artículo que viene regulando la investigación, pero se aplica prácticamente a todo el cuerpo normativo. Entonces, todo eso yo lo tengo que ir tomando en consideración al momento de interpretar, porque lo que voy a hacer ya en el concepto de violación va a ser argumentar, y al argumentar tengo que establecer bien la causa petente, y como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia,
cuando refiere que los conceptos de violación tienen que tener por lo menos una premisa mayor, Así una es. premisa menor y una conclusión, pero refiere claramente la Corte que en la premisa menor debo dejar bien establecida la causa petendi, es decir, el acto reclamado y la incompatibilidad con el texto constitucional, para que de esa manera yo refuerce una conclusión de carácter constitucional refiriendo por qué es incompatible. Pues estimado maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, de verdad que ha sido un banquete jurídico. Escucharlo. Sí, definitivamente hay muchos temas que ponemos sobre la mesa. Desde luego yo creo que va a ser materia de otros programas. Aquí en Expresión Total, a su programa de lo jurídico a lo forense, doctor Héctor Antonio Becerra Orefice también está invitado. Las puertas de este programa están abiertas para que en otra ocasión nos puedan seguir agasajando con estos comentarios que desde luego son, creo que, importante reflexionar para Así todo es. jurista, para todo estudioso del derecho, y pues les agradezco. Y nada más, si me permites, Sí, adelante. también decir que muchas de las sentencias del juicio de amparo también tienen que ver con el entorno político y social de nuestro país. Muchísimas. Tan es así que si nosotros nos vamos al concepto más esencial de una constitución, la constitución son decisiones jurídicas fundamentales, pero parten de la política. Esa es su esencia. Por eso es que el texto mismo de la constitución o la constitución vista como decisión es prácticamente un producto político. Dejamos abierta la invitación para Así tocar en es. otro momento ese tema. ¿Qué te parece? Me doctora parece Elsa? excelente, y no sin antes despedirnos, dominar el derecho, entender y poder manejar con soltura un lenguaje, el lenguaje jurídico. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.